Allí en Purificación se labra este documento, de tierras un reglamento, por orden del protector. Tajante como... Bueno, un gusto poder estar en el programa, muchas gracias. sí, vamos a hacer una introducción. ¿Quién es el doctor Jorge Daneri? Bueno, abogado, mi especialidad es el derecho ambiental, soy miembro de abogadas y abogados ambientalistas, Acción por la Justicia Ecosocial de la Argentina, soy de la provincia de Entre Ríos y bueno, de alguna manera me puedo identificar dentro de lo que es el escenario de la cuenca del río Uruguay por haber sido el equipo de abogados de la Asamblea Ambiental de Valladolid cuando la crisis por las plantas de celulosa y todo el trabajo que pudimos hacer en aquel momento. Bien, y en el momento actual, ¿qué es lo que está haciendo el doctor Daneri? Junto con la Cancillería Internacional de Justicia, yo sigo trabajando a pesar de ir y venir, pero de estar también mucho tiempo en Amsterdam por razones familiares. Perfecto. Y bueno, ¿qué está haciendo ahora el doctor Daneri con este pedido de información pública a la Comisión Administradora del Río Uruguay? ¿Cuál es el propósito y cuál es el estado de situación de la misma? Hola. Sí, doctor, ahora lo estoy llamando nuevamente porque tenemos un problema de conexión. ¿Nos podría volver a repetir en qué condición está en este momento el pedido de acceso a la información? Con todo gusto. Hemos hecho, en realidad son dos solicitudes de acceso a la información pública y ambiental a la Comisión Administradora del Río Uruguay y a la Cancillería Argentina, a los efectos de ver si en función de este proyecto de planta de hidrógeno verde a instalarse frente a la ciudad de Colón, en la ciudad de Paysandú, en su país, en Uruguay, si se han cumplido o se va a cumplir o está el proceso iniciado del procedimiento que establece el estatuto y el digesto del río Uruguay, es decir, los acuerdos bilaterales vigentes entre los dos países hermanos, porque estamos hablando de una planta de una escala monumental, realmente es impactante la primera información de la cual se dispone, y entonces nuestro primer objetivo es poder tener claro en una escala de megaproyecto de inversión de estas características, si se ha cumplido o si se está en proceso de cumplimiento de todo el intercambio de información necesario entre países hermanos, de todo lo que implican los procesos de estudio de impacto ambiental, en qué etapa están las autorizaciones en el marco de la legislación de la República Oriental del Uruguay, particularmente la legislación de protección ambiental, etcétera, etcétera. No hemos recibido aún respuesta, Luis. Estamos a la expectativa de esto porque también va atado a otra solicitud de acceso a la información que también hemos hecho a la CARU y a la Cancillería, que tiene que ver con los proyectos de mayor profundización de dragado en el río Uruguay, en razón de que uno de esos proyectos plantea lo que se llama técnicamente el derrocamiento, es decir, destruir un paso rocoso, particularmente el paso San Francisco, que está bien frente a la ciudad de Colón y que notablemente es un lugar donde se plantea ubicar un puerto de exportación de lo que produzca esta planta. Lo que nos está diciendo en particular me sorprende porque es absolutamente nueva la información que está planteando. Y por otro lado, me sorprende, me imagino que habrán tomado alguna precaución
de conversar dentro de la comisión con su par Argentina y con la comunidad local. Puede ser que sea así. Hay un proceso de audiencias públicas que se han venido desarrollando en Paysandú particularmente, pero muy limitado a una visión o a una escala que nosotros en principio con la información pública que está trascendiendo no compartimos. Creemos que el nivel de impactos sociales y ecológicos de este proyecto trasciende fronteras y particularmente tiene un impacto sobre la ciudad de Colón, una ciudad con características turísticas por excelencia, y se va a construir una planta que ocupa por lo menos la mitad de la superficie de Colón. ¿Me explico? Frente a la ciudad de Colón, que con todo orgullo uno puede decir que es un paraíso, es un privilegio, y en ese sentido hay una enorme preocupación. Por eso yo también, Luis, quiero ser muy cuidadoso en el uso de la palabra, del lenguaje, de los adjetivos, de las calificaciones, en función de que primero queremos acceder absolutamente a toda la información, más aún cuando a organizaciones del pueblo, de la sociedad uruguaya, se ha tenido que acceder a la justicia para obtener información, y cuando se le ha brindado la información que se le ha brindado por orden judicial ha sido profundamente parcial, defectuosa, con tachas, y esto implica que ha tenido que acceder o acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces estamos ante un escenario de denegación de información que debería ser de rápido acceso por cualquier ciudadano del Uruguay o de la Argentina, y por eso queremos ver si se ha puesto en marcha lo que el estatuto precisamente en estos casos prevé, que es la aplicación del artículo 7 a 12 del estatuto, que son los artículos que ya la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en el caso de las plantas de celulosa, afirmó que Uruguay violó. Entonces la esperanza es que no lo haga de vuelta, ¿no es cierto? Ahora bien, en el marco de lo que establece el derecho internacional, ¿Uruguay puede volver a repetir la vieja historia de UPM, o puede, con el antecedente de UPM, debería de ser más cauto y respetar lo que está establecido a nivel del Código de Derecho Internacional? Es lo que usted acaba de decir como segunda opción, sobre todo porque el Uruguay, a diferencia incluso de la Argentina, tiene una trayectoria política y democrática me animo a decirlo con la responsabilidad que implica, debe ser el país en Sudamérica con menos denuncias de corrupción, y no es un dato menor en un país donde nos sobran denuncias de corrupción. Entonces el cumplir con los procedimientos debería ser la esencia de la dirigencia política, del color que sea, del pueblo uruguayo que la represente. Desde semejante fallo, que en uno de sus dos puntos fue en contra de la República Oriental del Uruguay y en el segundo punto a favor de la República Oriental del Uruguay, con ese antecedente Uruguay debería tener un nivel de prolijidad, de delicadeza, de transparencia y de honradez cívica que debería ser un ejemplo. Entonces, cuando nosotros estamos de alguna manera tratando de incidir para que, si hasta ahora no se cumplió, se cumpla con el estatuto y con el digesto del río Uruguay, es de alguna manera también una solicitud que nuestras organizaciones le están haciendo al gobierno uruguayo y al pueblo uruguayo a los efectos de las incidencias y presiones que correspondan, ¿no? Perfecto.
Eso es en el marco jurídico. No sé si quiere agregar algo más al respecto. No, el objetivo es ahora acceder a la información. También nosotros estamos explorando cuál es la actitud de nuestra Cancillería con un nuevo gobierno de extrema derecha, y lo digo con profunda preocupación, porque además hay un antecedente reciente, yo no sé si usted lo conoce, Luis. Hay un antecedente reciente extremadamente grave donde Argentina estaría violando no este estatuto, sino el Tratado del Río de la Plata y su frente marítimo, al haber autorizado al gobierno uruguayo a profundizar el puerto de Montevideo sin cumplir con un procedimiento que se estaba cumpliendo, que es casi exactamente igual a la del Estatuto del Río Uruguay, y donde Argentina, en menos de un mes de asumir el nuevo gobierno, autorizó al gobierno uruguayo a avanzar con esa obra de una manera tan increíble que nos ha denegado el acceder a la información por considerar la información extremadamente reservada. Nosotros hemos acudido hace unos días al defensor del pueblo de la Nación Argentina por este caso. Para su estudio hemos pedido la intervención de la Auditoría General de la Nación, porque también aquí Argentina, teniendo a la vista el fallo del cual estamos hablando de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, está borrando con el codo lo que en su momento fue un ejemplo de actuación de nuestro Estado, de acudir a la Corte en razón de la violación del Estatuto por parte del Uruguay. Nos encontramos en la antípoda de ese escenario y con mucha preocupación empezando a ver, a transitar caminos en los órganos de control de nuestro propio país antes de acceder a la justicia por el caso del puerto, entonces del puerto de Montevideo y su mayor profundización. Entonces estamos en un escenario muy complejo en términos políticos, yo le diría de muy sensible, muy delicado, y que implica ir paso a paso tratando en todos estos casos de acceder a la mayor información posible. Y no le hablo del memorándum firmado con los estados, con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, por la hidrovía, mal llamada hidrovía Paraná-Paraguay. Todo el contexto en la cuenca del Plata, insisto, es delicado en términos del derecho ambiental, pero también del derecho constitucional y de los intereses gigantescos que están en estos tiempos reapareciendo, porque no es la primera vez, ¿no? Doctor Daneri, estoy informado, pero lamentablemente soy consciente que la gran mayoría de los uruguayos no tienen esta información, y le explico por qué. Yo soy amigo de Luciano Orellano, que viene haciendo una campaña desde hace años sobre la defensa de la cuenca del Plata, del río Paraná y del río Uruguay, donde tenemos en este momento, por una cuestión geopolítica, el 40% de la producción de proteína del mundo, en un área que va de lo que es Uruguay, el sur de Río Grande, Paraguay, todo lo que es las provincias argentinas de Entre Ríos, Paraná, Santa Fe, el norte argentino, Corrientes, llegando hasta el sur del territorio de Bolivia. Y eso sale por el Paraná y por el río de la Plata. Entonces ahí tenemos un problema muy grande. Y además, lo que me está diciendo, no me mencionó el tema del canal Magdalena, que es otro problemita que también tenemos, me parece a mí. Entonces, depende cómo se lo vea, digamos. Canal Magdalena es una necesidad en su ejecución a los efectos de lograr un balance con lo que es la salida de los megabarcos de exportación por el puerto solamente hoy de Montevideo. Este es todo un tema. El proceso de Canal Magdalena tiene todos los estudios completos, finalizados y aprobados. Se cumplió
rompieron los procedimientos, le guste o no a uno, de participación ciudadana, los estudios de impacto ambiental, intervinieron todas las áreas, pero el Canal Magdalena no se ejecuta. Es muy difícil que con este actual gobierno también se lleguen a ejecutar, adelantándole que nuestra posición, nosotros tenemos una causa judicial por el tema de la mal llamada hidrovía Paraná-Paraguay, porque el modelo que se está planteando en pocas palabras es mayores profundidades, mayores ensanchamientos de canales, que los ríos se adapten a los barcos sin importar la gigantesca crisis ambiental e hídrica de la cuenca del Plata, lo cual es de las mayores heridas al sistema de humedales, segundo sistema de humedales más grande de América Latina, después de Amazonia, 4.000 kilómetros de extensión, que en este momento en el Paraguay, también por influencia del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, está siendo derrocado, es decir, se están destruyendo los diques naturales que regulan el régimen hidrológico del río Paraguay, lo cual cambia un sistema milenario en la mayor crisis hídrica de una manera brutal. Sí, estamos en un contexto donde nos oponemos radicalmente a que se sigan profundizando. No hay agua, no hay agua, y al no haber agua se sigue profundizando para que haya agua para los grandes barcos, ¿sí?, que salen por Montevideo finalmente, y la ciudad de Victoria, 35.000 habitantes, se está quedando sin agua, se está secando, y ya está seca casi la toma del agua, están con una emergencia tremenda tratando. ¿Y saben quiénes tapan los pasos de agua para la ciudad de Victoria? El refulado de la arena del cauce principal hecho por las dragas de Jean Denul, empresa belga que desde hace 25, desde lo peor del neoliberalismo en nuestro país, se quedó con todo el dragado del río Paraná. Y Catón Natí. Así estamos, Luis. Y Catón Natí, que la tenemos acá en Uruguay, la otra parte. Sí, señor. O sea que sí, señor, empezamos con un problema frente a Colón y terminamos en el contexto que involucra a 4 países. Es impresionante el impacto que tiene esto. Es impresionante, y en alguna medida algo negativo y algo positivo. En la Unión Sudamericana, en definitiva, hoy no existe. Hay contrastes ideológicos gigantescos y sin embargo uno lo escucha al presidente Petro de Colombia y es alentador, y esa es la buena noticia, que los presidentes de Colombia, Petro, que el presidente Lula de Brasil y la nueva presidenta de México estén construyendo una trilogía, digamos, de poder sudamericano, sobre todo y particularmente para lo que es la protección de Amazonia, de la cuenca del Orinoco, etcétera, etcétera, en razón de que si Amazonia se sigue incendiando, ustedes y nosotros en 50 años vamos a estar totalmente desertificados. Por supuesto. Y uno trata de no dramatizar, porque los ríos voladores, que son una bendición para la cuenca del Plata, que vienen de Amazonia, vienen de Amazonia en un 100%. Exactamente, sí, sí. Bien. Nos quedamos sin ríos voladores, y eso en mañana, 50 años, en términos geológicos, de tiempos de esta perlita que es la Tierra, no es nada, entraría ya está en un proceso de desertificación más que preocupante. Y miren la crisis hídrica que lleva más de... ¿Qué les voy a contar a ustedes en Montevideo con lo que han sufrido con la provisión de agua potable? Claro. Bueno, le doy un dato histórico. En 1815, un 9 de septiembre, Artigas fundaba el Código Aduanero a la banda oriental del río Paraná. Ya veía eso, y al otro día el tema del reglamento de tierras. La tierra, el comercio y el agua, desde la época artiguista, estaba en la agenda política de toda la emancipación nuestra, ¿no?
Pero no me quiero ir tan lejos en el tiempo y quiero volver al momento actual y a la ciudad de Colón. Desde el diario El Observador de Colón, los vecinos ya se están organizando y haciendo demandas de el impacto ambiental de este proyecto llamado de hidrógeno y mal llamado verde en Paysandú. ¿Tiene noticias al respecto? Sí, nosotros estamos articulando, Luis, con compañeras y compañeros, amigos ecologistas, particularmente de la ciudad de Colón, también con colegas de la ciudad de Concepción del Uruguay, unos kilómetros agua abajo, como ustedes saben, desde la asociación y con organizaciones de Entre Ríos, como la Fundación La Endija, en su unidad de vinculación ecologista, que es una organización que también integro de mi tierra. Hace muchos años venimos siguiendo los procesos de la cuenca del río Uruguay y de la cuenca del Paraná-Paraguay. Nosotros hemos integrado ya desde fines del siglo pasado lo que fue la coalición Ríos Vivos. Digamos, tenemos una relación con las organizaciones territoriales muy respetuosa y de mucha escucha a sus procesos de construcción del pensamiento, de los procesos de resistencia, de las alternativas propositivas. Venimos no solo de la lucha de Bosnia, sino de Entre Ríos impidió en el apogeo del menemismo la construcción de la mega represa de Paraná Medio, en el río Paraná Medio precisamente, que fue un hecho fantástico y que logró la sanción de la única ley, infelizmente, que existe en el planeta, que prohíbe la construcción de represas hidroeléctricas en la provincia de Entre Ríos, más aún con los antecedentes de Salto Grande. Entonces, en ese sentido, hay un conjunto de organizaciones y de asambleas que están muy preocupadas, en este caso particularmente en la costa del Uruguay, por estas iniciativas, ¿no? Ni le digo en el hecho de pensar en el trasvasamiento aguas arriba de la represa de Salto Grande, que son proyectos que siguen dando vuelta para llegar con los barcos, incluso destruyendo los altos de Moconá en la provincia de Misiones, también con construcción de represas hidroeléctricas que el pueblo de Misiones particularmente ha logrado frenar también en el apogeo del menemismo. Así que hay antecedentes de movilizaciones sociales, populares, muy interesantes en ese sentido, ¿no? Doctor Daneri, estamos en el minuto final. Pronóstico, mediano plazo, ¿qué ocurre con esto? En un minuto. Si usted me pide esperanza en los gobiernos, le diría que muy difícil, tanto del Uruguay como de Argentina. Esperanza en los pueblos, diría un maestro de uno, el profesor Carlos Galano, de Villa Constitución. Hay que creer y pensar en lo no pensado, y en ese sentido hay un montón de creatividad en nuestra gente, en los campesinos, los escenarios de emprendedores turísticos, los artesanos, los pequeños productores, de creatividad, los cantantes, los poetas, de movilización, las organizaciones que son muy interesantes, precisamente en la tierra de Artigas. Nosotros al prócer que más reivindicamos desde las organizaciones ecologistas en nuestra tierra, no son a los nuestros, es a quien quizás es el más nuestro, que es Artigas. Así que con esa alegría seguimos caminando nuestra tierra, Luis. Le agradecemos, doctor Jorge Daneri, se nos fue el programa. Muchas gracias por su atención.